Es muy grato estar de nuevo con ustedes, con la noticia más importante en lo que tiene que ver con el orden público de los últimos tiempos. Incluso el presidente Santos dijo que era el golpe histórico más fuerte contra las FARC. Se trata de la muerte del máximo líder de esa organización guerrillera, Alfonso Cano. Y nadie mejor para hablar del tema y de sus repercusiones y alcance que el ministro de la Defensa Nacional de Colombia, el doctor Juan Carlos Pinzón, y también el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Tito Pinilla. Ministro, ¿por qué es tan importante esta noticia, la muerte de Alfonso Cano? Darío, primero déjeme hacerle un reconocimiento a soldados y policías de Colombia. Estos hombres se sacrifican día a día y vienen construyendo un mejor país. Alias Alfonso Cano era el comandante de esa organización, el gran jefe ideológico, el gran jefe militar, el estratega que venía incluso diseñando una campaña de terrorismo limitado y de golpear y correr contra las fuerzas del Estado. Cano fue el hombre preparado por Jacobo Arenas, por el mismo Tiro Fijo, para que se convirtiera en el hombre trascendente de las FARC. Pues ese hombre ya no está, es irreemplazable para esa organización. Muy bien, general Pinilla, ¿qué se hizo ahora que no se hubiera intentado en las 5 ocasiones anteriores que fueron fallidas? Fuimos conociendo la rutina del terrorista a través de operaciones anteriores, a través de informaciones de sus cabecillas cercanos que se desmovilizaron en algún momento. Fuimos, y le quiero ser real, fuimos conociendo nuestros errores que en algún momento pudimos haber cometido. Fuimos sumando todo esto hasta llegar a una inteligencia muy precisa que permitió el desarrollo de la operación. De modo que es un trabajo de un sistema que va permanentemente revisando lo que se hizo, en dónde no se hizo bien, qué se hizo bien, para finalmente llegar al resultado final. General Pinilla, pero usted participó en prácticamente todas las operaciones, muy exitosas por cierto, en la operación Fénix, en esta operación Odiseo, en todas las anteriores, prácticamente es un récord. Sí, Darío, estuvimos ahí, pero los que estuvieron realmente fueron nuestros hombres. Es decir, nosotros comandamos, lideramos, pero el esfuerzo, la dedicación y el compromiso fue de los hombres de tierra, mar y aire, que nos ayudaron y nos apoyaron en este resultado, o en estos resultados de los que usted está hablando. Es un compromiso de todos, de los policías también de Colombia, que permitió llegar a este éxito. Es un trabajo conjunto, es un trabajo en equipo, y no solamente de alguien que simplemente fue un soldado más en esta operación. Ministro, este golpe se da en momentos en que había cierto escepticismo por ciertos sectores de la opinión pública colombiana, incluso algunos muy críticos de que las tropas estaban desmoralizadas. Darío, eso ocurrió, pero la verdad es que no era cierto. Estas fuerzas militares y de policía están todo el tiempo cumpliendo con su deber, sacrificándose por el pueblo colombiano, tratando de hacer lo más que pueden en medio de las limitaciones. Luego, yo creo que eso es importante, hacerlo notar. También es relevante no politizar los asuntos de la fuerza pública. La fuerza pública es de todos, no es de ningún partido, no es de ningún sector en particular, de ninguna orientación. La fuerza pública es la protección que tienen todos los colombianos precisamente. Yo creo que este golpe demuestra la voluntad que se tiene, pero este no ha sido el único golpe en los últimos 30 días. En los últimos 30 días aquí se han golpeado a todas las organizaciones, a los Rastrojos, que es una banda criminal en el sur del país, se le ha golpeado con mucha fuerza, al ELN se le ha golpeado en Arauca y en Norte Santander, y a las FARC se le ha golpeado 4 de sus cabecillas de frente, varios de ellos que eran personas importantes en el tema del narcotráfico, en el tema de intentar acciones, incluso que aspiraban a volver a acercarse a la ciudad de Bogotá. Todo esto se ha contenido y con estas acciones pues se han neutralizado más de 70 miembros de esa organización. Eso es un tema muy relevante y por supuesto concluye esta fase con la caída del máximo cabecilla de esa organización, Alfonso Cano. General Pinilla, ¿cuántas operaciones al día hace la Fuerza Aérea Colombiana? Quiero complementar algo de lo que el señor ministro acaba de decir. No puede pensarse en una fuerza aérea o en unas fuerzas militares, más bien para hablar de manera total, desmoralizadas,
cuando tienen una Fuerza Aérea que hasta hoy ha desarrollado más de 80.000 operaciones durante este año. Eso significa, si hacemos la división, cerca de 280 operaciones diarias. Esto no sucede en muchos países del mundo. Esto lo que muestra es un compromiso no solamente de la Fuerza Aérea, sino de todas las fuerzas militares a lograr el objetivo final. Porque nosotros transportamos nuestros hombres, nuestros soldados, y si tenemos operaciones es porque los soldados de la patria están ahí y tenemos que transportarlos o llevarlos a algún lugar. Pero de esas operaciones también hay una responsabilidad social de la Fuerza Aérea. No todo es la guerra. También tenemos apoyo a la comunidad, en el incendio, en el terremoto, en la inundación, en el transporte del herido, de modo que eso nos muestra que estamos comprometidos con lo que debemos hacer. Y de estas operaciones, ¿qué porcentaje son fallidas o qué porcentaje son exitosas? Hay un dicho que dice que el tigre no caza todas las veces. Ese es el mensaje que le quiero dejar. Es decir, hay un porcentaje en donde fallamos por cualquier razón diferente a un mal planeamiento. Es decir, es porque el enemigo también sabe hacer su oficio en ocasiones y nos permite no golpearlo exactamente donde queríamos. Pero siempre estamos, como le dije al comienzo, evaluando dónde estuvo el error, dónde nos equivocamos para poder ser más certeros y más exactos en la siguiente operación. Señor ministro, tienen que haber cambiado muchas cosas al interior de las fuerzas militares desde hace 10, 15 años, porque hoy tenemos equipos, tenemos aviones, tenemos helicópteros, mejor preparación de nuestras tropas, más pie de fuerza. Ahora sí. Así es, Darío. Las fuerzas militares de Colombia y la Policía Nacional han venido siendo dotadas para enfrentar el tipo de amenaza que tenemos, exclusivamente focalizadas en ese objetivo, en derrotar el narcotráfico, derrotar el terrorismo y enfrentar estas organizaciones que actúan con distintas formas criminales. Para hacerle notar, claro, el presidente Pastrana con el Plan Colombia comienza un gran desarrollo, comienza la llegada masiva de helicópteros, pero no perder de vista, en el segundo gobierno del presidente Uribe, con el liderazgo que él tuvo, con el presidente Santos como ministro de Defensa, en esa época se adquirieron cerca de 70 aeronaves, que hoy en día ya están al servicio de la fuerza pública y que por supuesto eso les da una multiplicación de su fuerza, mayor efectividad, mejor tecnología. En este sentido tenemos que seguir evolucionando porque las amenazas se adaptan, mutan, cambian y eso entonces requiere procesos similares. La inteligencia ha sido clave en esta fase. En los últimos años la inteligencia de las fuerzas militares y de la policía ha venido incrementando su capacidad. Creemos que hacia adelante tenemos que seguir profundizando esos espacios y ese conocimiento. Ministro, ¿hacía cuántas semanas o cuántos días estaban ustedes al acecho y al tanto de que este momento que tanto había esperado el pueblo colombiano iba a llegar? Hace casi unas 3 semanas, Darío. Teníamos la idea que era muy probable que se encontrara específicamente en el sitio donde se realizó la operación. Ministro, usted, el presidente y los comandantes estuvieron siempre al tanto de toda la operación, recibían información de la gente que estaba en el área. Pues se usaron muchas herramientas. Para alcanzar un objetivo como este no hay una sola capacidad ni una sola manera de actuar. La inteligencia funciona como armando un rompecabezas, recibe muchas piezas y al final con sus analistas logran presentar un solo retrato. Esto fue lo que sucedió y de verdad merece un reconocimiento especial todas las fuerzas militares, toda la policía, pero uno muy especial la inteligencia del ejército que con su persistencia, con su voluntad, logró llevar al país y orientarlo hasta este éxito que hoy se reconoce. Y finalmente, ministro, ¿quién toma la decisión de hacer el ataque a esa hora el viernes pasado? ¿El señor presidente, fue usted o fue el comandante de las fuerzas militares? Este tipo de operaciones que tienen contenido estratégico tienen que ser autorizadas por el señor presidente, así que cuando ya todo estaba listo para ser lanzado y operado, con el planeamiento de nuestros militares que son brillantes, son personas de un nivel de talla mundial, pienso yo, así como nuestra policía. Ya una vez esto estaba así planificado y fue puesto en mi conocimiento, ya teniendo la idea de que teníamos que actuar, pues buscamos al señor presidente
y solicitamos su autorización para lanzar esta operación. General Pinilla, yo creo que nadie quería estar en su traje de fatiga, porque le tiene que temblar a uno la mano por si algo falla, por si la operación fracasa, hubiera sido el sexto intento. ¿Qué se siente en ese momento? Recuerde que el jueves pasado problemas meteorológicos impidieron el operativo. Teníamos un porcentaje muy alto, Darío. Teníamos mucho más de que estaba ahí. Teníamos un porcentaje de seguridad muy alto, precisamente por lo que el ministro ha dicho. El rompecabezas estaba armado, la fotografía estaba hecha, toda la parte operacional estaba montada, la inteligencia estaba dicha, de modo que teníamos una muy buena oportunidad operacional para lograr el resultado. Señor comandante de la FARC, ¿cómo hicieron para evitar que se afectara a la población civil y que las bombas pues no destruyeran casas campesinas ni afectaran a gente que no tuviera nada que ver con el conflicto armado? El sitio donde se encontraba el terrorista Cano era un campamento de la guerrilla. Independientemente que tuviera una figura de casucha o no, era un campamento donde se encontraban terroristas de las FARC. Era un objetivo militar. Indudablemente en la zona del Cauca, esta parte del Cauca tiene mucha población civil y digamos que minifundios, finquitas muy pequeñas con muchas casas. Y eso nos hizo prever la precisión, la posibilidad del daño colateral, y efectivamente hicimos la operación sin afectar a la población civil ni ninguna de sus viviendas. General, viendo las imágenes del canal Caracol, pues uno recuerda inmediatamente esos operativos del ejército israelí contra blancos terroristas en Palestina, o por ejemplo, cuando la primera invasión de los Estados Unidos a Irak, con una precisión extraordinaria. ¿Hasta ese grado de desarrollo hemos llegado en la Fuerza Aérea Colombiana y en las fuerzas militares? Sí, Darío. No solamente la Fuerza Aérea, todas las fuerzas han tenido que desarrollar su tecnología para lograr lo que quieren. Pero déjeme decirle algo que responde su pregunta fácilmente. Antes teníamos que pedir ayuda, que nos invitaran a simposios internacionales para poder aprender qué estaba sucediendo en el mundo. Hoy los invitados somos nosotros. Los que participamos y los que dirigimos y los invitados especiales somos nosotros. Eso responde claramente a su pregunta. Vamos a hacer un pequeño corte para comerciales y regresamos en segundos aquí en Entérate de Caracol Internacional. Hay muchos detalles acerca de cómo fue este exitoso operativo. General Tito Pinilla, para quienes viven en el exterior, colombianos y latinos que siempre nos ven, ¿por qué no nos cuenta cómo fue en detalle el operativo? Vamos a hablarlo muy a nivel general, Darío. La parte operacional y táctica, pues es algo que sería muy largo de explicar y comentar. Es una operación conjunta, con participación de la Fuerza Aérea en una fase primaria y posteriormente un asalto aéreo a un área que estaba determinada y conocida. Esa es básicamente la operación. No es nada diferente a una fase inicial de 3 minutos que corresponde a la Fuerza Aérea Colombiana y posteriormente a un asalto aéreo con tropas del ejército, con fuerzas especiales que hacen unos cierres escalonados para evitar la fuga de los terroristas del área en que se tenía. General, pero ¿quiénes cayeron exactamente en el momento de los bombardeos? Inicialmente el señor ministro recibe la información de la caída de su radista, o sea, una persona muy cercana a él. Capturan a su jefe de seguridad y una mujer que es posiblemente su cocinera, enfermera o su compañera sentimental. Eso ya le da a la tropa la seguridad. Adicionalmente, cuando se ingresa a la casa, de encontrar algunos elementos que permiten determinar que el terrorista se encontraba en ese sitio. Y ya la operación montada, como le digo, de cierres escalonados, no le permiten el escape ni la huida, que aprendimos en operaciones anteriores cómo hacerlo. General, y uno también se pregunta, ¿qué hacía Cano afuera? O sea, él logró salir con vida, logró escaparse del bombardeo, se dio cuenta. ¿Por qué logró salir de la casa que estaba siendo objeto de ese bombardeo? Bueno, aquí viene el tema de la hipótesis, ¿no? Posiblemente estaba un poquito más allá, más acá, allí, allá. Es algo de hipótesis que realmente no podría decirle, pero efectivamente se encontraba en el sector en el momento de la operación. General, ¿en qué momento fue abatido Cano? Posteriormente, sí, el terrorista camina una distancia 300, 400 metros del sitio de la operación inicial, se refugia ahí y se mantiene ahí, observa,
y verifica qué está pasando, supongo yo, y posteriormente en una operación militar de seguimiento ya de las tropas de superficie, con experiencias que habíamos tenido anteriormente, se logra dar de baja en combate al terrorista. Bueno, general, también fueron 37 aeronaves las que participaron. ¿Y cuántos hombres estuvieron en ese asedio y en todo el despliegue del área? Bueno, yo me voy a meter un poquito en cosas que corresponden a otro eje, a otro punto de la operación. Nosotros participamos como Fuerza Aérea en una parte muy puntual. Hubo helicópteros del ejército que participaron, cerca de 20 y algo de helicópteros. Aviones de la Fuerza Aérea en total fueron 20. Transportamos inicialmente toda la tropa, pudimos mantener el secreto de la operación con tanto movimiento, se hizo un muy buen trabajo, y hombres al total directamente involucrados en la operación, pues no sabría decirle exactamente, pero el mínimo requerido para ser exitosos. Ministro Juan Carlos Pinzón, ¿qué va a pasar con las FARC, con la muerte de Cano? ¿Y qué puede suceder si suben o Iván Márquez, o Timochenko, o Joaquín Gómez, o incluso Pablo Catatumbo? ¿Sí tendrá alguno de ellos la ascendencia y la autoridad del poder para manejar cerca de 8 o 9 mil hombres que puede tener las FARC en este momento? Ninguno de estas personas que está aspirando a esa posición tiene el liderazgo y la influencia que tenía alias Cano en la organización. Reitero, Cano fue preparado por los legendarios, según ellos, Jacobo Arenas y alias Tiro Fijo, para que precisamente asumiera esa organización. Era un ser bastante radical, bastante extremista, y por supuesto que eso lo hacía un individuo que tenía una influencia en la organización. Lo que más quisiéramos es que esta operación invite a la reflexión de los jóvenes que están allá, a la reflexión de los cabecillas que están allá. El tiempo histórico de esta organización pasó. No importa las acciones que intenten hacer, nunca podrán aspirar a imponerse sobre el pueblo colombiano bajo ningún punto de vista. Lo único que van a causar es más dolor, más sangre, pero sobre todo dolor en sus propias familias, su propio riesgo, porque la contundencia de estas fuerzas militares y de policía está ahí. Ahí están los resultados que el país, el mundo entero conoce, y por supuesto el pueblo colombiano. Lo mejor que podría pasar con ellos es que se desmovilicen, ojalá masivamente se presentara una desmovilización. Yo invito a las familias de estas personas, pero invito también a estas personas, si nos escuchan en cualquier lugar del mundo, que reflexionen y que piensen que Colombia es una democracia moderna, en donde gente de todas las posiciones, posturas políticas tiene la posibilidad de aspirar a hacer gobierno, de aspirar a la discusión de la vida pública y del futuro del país. Ese es el camino que debería seguir para una organización como estas. Si así no ocurre, de todas maneras las fuerzas militares y de policía en Colombia van a seguirse fortaleciendo, van a seguir avanzando con más innovación, y eso va a generar nuevos resultados, nuevos golpes, que lo único que van a seguir haciendo es degradando esa organización. El gobierno de Colombia además tiene la voluntad, en cabeza del presidente Santos, de aumentar su presencia en las zonas más violentas, más difíciles. Allá vamos a ir llegando con otras agencias del gobierno, con la política social, con infraestructura y seguramente también con la justicia. Ese es el camino que viene. Luego el futuro para estas organizaciones es ninguno, y eso debería entonces, reitero, motivar una voluntad de desmovilizaciones masivas. Ojalá eso sea lo que ocurra. Ministro, se ha venido hablando incluso por parte del propio presidente Santos de la posibilidad de que se reabra una puerta del diálogo bajo determinadas circunstancias que tendrían que cumplir las FARC. ¿Será posible pensar que eso se va a llevar a efecto? Darío, quienes estamos en este tema de la defensa y la seguridad y la protección de los colombianos, nos corresponde actuar y preparar las instituciones para ser decisivas en contra de cualquier amenaza que atente contra los ciudadanos de Colombia. Esa es la manera como vamos a seguir actuando. Los temas de la paz son temas del presidente de la República, y él sabrá juzgar en función de los avances que tengamos precisamente con las fuerzas militares y la policía, cuándo y cuál es el mejor momento. Ojalá estas organizaciones no echen en saco roto el clamor del pueblo colombiano, que es de paz al final del día. Ministro, ya ustedes hicieron parte de la tarea.
¿Y qué podemos hacer los integrantes de la llamada sociedad civil? ¿Qué podemos hacer los colombianos por la paz de Colombia y para tratar de terminar este absurdo y doloroso conflicto? Yo creo que el papel de la sociedad como un todo es vital. Primero, continuar manifestando su ausencia de aceptación por cualquier acto criminal, por cualquier acto terrorista. Esto debe hacer entender a estos grupos que no tienen ningún sentido lo que hacen. Segundo, creemos que esas manifestaciones de apoyo y de aprecio a nuestras fuerzas militares y de policía deben traducirse en un marco jurídico apropiado, deben traducirse en hacer todo lo que podamos por estos hombres y mujeres que se sacrifican en materia de su bienestar. Yo creo que eso es importante. Y un factor vital, la denuncia de los ciudadanos, que yo sé que cada vez que ven estas operaciones se les va quitando el miedo, va a permitir ser más efectivos, va a permitir una mejor inteligencia y seguro que más golpes contra cualquier organización criminal, así sea una organización criminal común o una de estas organizaciones terroristas. Me parece importante entonces que también el sector privado dimensione que hacer inversión en áreas alejadas, que hacer inversión en esas áreas difíciles donde la fuerza pública está llegando a controlar ese territorio es fundamental, porque eso es transformador. Esa generación de empleo, esa generación de oportunidades, realmente es lo que va cambiando el contexto de la seguridad para siempre. Hay mucha tela todavía que cortar en este diálogo de Entérate de Caracol Internacional con el ministro de la Defensa y con el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana. Ya regresamos en unos segunditos. General, el hecho concreto es que el conflicto continúa, el conflicto sigue, porque hay otros comandantes que pueden suceder acá, ¿no? Incluso, pues algunos de ellos se dice que pueden estar en el exterior. Bueno, lo que sigue para nosotros es perseverar, continuar lo que estamos haciendo. Esta operación es el resultado de una estrategia, es el resultado de un plan previamente hecho por el Ministerio de Defensa y el Comando General de las Fuerzas Militares. No es algo casual. Esta semana y estos meses hemos tenido resultados excelentes, cabecillas de frente neutralizados, de modo que lo que sigue para la Fuerza Aérea, para las Fuerzas Militares, pues es continuar, perseverar, hacer nuestro trabajo bien, y independientemente quien mañana sea el nuevo cabecilla de las FARC, nuestra tarea es buscar la inteligencia, encontrarla, operacionalizarla, ser efectivos y neutralizarlo. General, ¿y cuántos hombres realmente pueden tener las FARC en este momento después de la gran cantidad de golpes perpetrados por las fuerzas militares? Hay un estimado de unos 8.000, 9.000 hombres en las FARC, a quienes, como decía el señor ministro, le hacemos un llamado a la desmovilización, le hacemos un llamado a que regresen a sus casas, le hacemos un llamado a que dejen esto que no va a llevarlos a ningún resultado final. Las operaciones van a continuar, lo mejor es regresar a casa y el gobierno seguramente ofrecerá posibilidades para una nueva vida. Ministro, ¿y qué hay de la vida de los desmovilizados? ¿Cuántos realmente se han desmovilizado? Y una pregunta adicional, ¿se han logrado reintegrar a sus familias y a la sociedad civil? Muchos de ellos, miles de ellos. Recordar que las FARC es una organización que no solo tiene a sus hombres en armas, encuadrillados como se les conoce, sino también tiene unas redes de apoyo que operan con armas cortas y otras que simplemente hacen trabajo político y logístico. Muchos desmovilizados se presentan y al final pues hoy los números superan los 20.000. Esto es muy importante porque muchos de ellos logran tratar de encontrar una nueva vida, tratar de educarse, tratar de buscar opciones de empleo. Yo creo que lo más importante en la desmovilización no es venir a la sociedad civil como una transacción, es venir a encontrar una oportunidad. A todos los colombianos nos toca trabajar duro, esa es la manera, con esfuerzo, con dedicación, con compromiso. Así que aquellos que se desmovilizan lo que deben esperar es eso, es tener la vida de los demás colombianos, venir a trabajar, venir a esforzarse, venir a buscar una nueva vida, pero lo más importante, en paz, al lado de sus familias, sin miedo, protegidos por el Estado colombiano, protegidos por nuestro sistema judicial, protegidos por la Constitución y el Estado de Derecho, y con acceso a la democracia. ¿Qué más puede pedir un ciudadano?
por supuesto habrá políticas y habrá beneficios y habrá opciones para esta gente, como los hay. De hecho, por eso vienen tantos, pero el tema central debería ser la oportunidad de transformar sus vidas y de venir con esfuerzo y dedicación, tener una vida digna, la vida que tenemos los demás ciudadanos. Finalmente, general Pinilla, un mensaje para los secuestrados, para quienes están en la selva, privados de su libertad injustamente, arbitrariamente desde hace 10, 11, 12, 14 años, y desde luego también para sus familias. Indudablemente que los recordamos diariamente, no solo a nivel de la Fuerza Aérea Colombiana, sino de todo el país. Tenemos un mensaje de solidaridad hacia ellos. Diariamente estamos pendientes de su situación. Felicitaciones entonces, señor ministro, para usted, para todos los altos mandos, para los soldados y policías, los infantes de Marina que participaron en este operativo. Ustedes representan a esos casi 500.000 hombres que tiene la fuerza pública en nuestro país. Darío, son casi 450.000 hombres y mujeres de las fuerzas militares y de policía. Y decirle al mundo, decirle a los colombianos en el exterior, decirle a todos nuestros compatriotas que estos soldados de tierra, mar y aire y policías de la patria merecen todo el reconocimiento. Son ellos quienes están transformando Colombia en un país con la esperanza de la prosperidad. Muy bien, muchas gracias al ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, y al comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, el general Tito Pinilla, por haber estado con nosotros hoy en Entérate. Ahora los invito para que nos sigan a través de Twitter. Nuestra cuenta es @entératecaracol. Escríbanos también sus comentarios, háganos preguntas, denos sus opiniones y comuníquese con nosotros igualmente a través del correo electrónico entérate@caracoltv.com.co y visite nuestra página www.caracoltv.com. Allí podrá participar en nuestros foros y acceder a todos nuestros capítulos completos. Hasta la próxima semana.